Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para continuar con el curso de verano, las reformas constitucionales. El día de hoy tenemos al doctor Imer Flores Mendoza, quien nos va a hablar sobre el gobierno de Ernesto Zedillo. Voy a permitirme leer su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por esta misma facultad, pero de la Universidad de Harvard, y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Es uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. El doctor Imer Flores es también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto de la División de Estudios de Posgrado como de la División de Estudios Profesionales, y tutor del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Entre algunas de sus publicaciones destacamos la coordinación de problemas contemporáneos de la filosofía del derecho, ensayos como Entre la gobernabilidad y la representatividad hacia un sistema democrático electoral mayoritario y proporcional, Igualdad, no discriminación y políticas públicas, a propósito de la constitucionalidad o no del artículo 68 de la Ley General de Población, el problema de la eventual reforma del Senado de la República, y especialmente les quiero comentar que el doctor Imer Flores ha coordinado este libro que acaba también de ser publicado como parte de la Biblioteca Constitucional. Este libro es Doctrina Constitucional Mexicana, que forma parte de la serie México y la Constitución de 1917. Aquí el doctor Imer Flores hace una selección de ensayos de constitucionalistas del siglo XX, de los más renombrados constitucionalistas del siglo XX, así como de algunos de los constituyentes. Entonces, esta es una compilación de la doctrina jurídica mexicana, especialmente vinculada al ámbito constitucional, que ya la tenemos disponible en la librería y también en la página del Centenario de la Constitución y de este instituto. Sin más preámbulo, le dejo el micrófono al doctor Imer Flores para que nos hable sobre las reformas constitucionales en el periodo de Ernesto Zedillo y, por supuesto, en esta vinculación. Bienvenido, doctor. Y pues un breve anuncio con relación al libro. El tema, a mí la petición que me hicieron fue como que revisar un poco la doctrina constitucional mexicana, y más que pensar en los contemporáneos, como que la petición era que me fuera un poquito hacia atrás. Entonces parto de algunos de los que fueron inclusive constituyentes, que llegaron a ser ministros de la Corte, Hilario Medina, Tronchelo, entonces, bueno, algunos de ellos, para pasar por los clásicos que ustedes se pueden imaginar, del maestro Fix, Burgoa, algunos un poquito más mayores, Mario de la Cueva, Serra Rojas. Entonces, ciertas figuras que yo creo que todo mundo ha escuchado y que creo que vale la pena recordar. De alguna forma, Tena Ramírez, Herrera y Lazo, o sea, los nombres que seguramente les vienen un poquito ahí a la mente están ahí, y cubriendo como los diferentes ejes temáticos que tendríamos que abordar en una discusión de la Constitución y de la doctrina constitucional, pues haciendo un poco ahí de una revisión un tanto de todos esos temas. Les adelanto, por ahí lo digo en la introducción, una disculpa, por azares del destino no encontré ningún texto de alguna mujer constitucionalista, pero todavía creo que eso básicamente se explica un poco en ese contexto, en esa época. Quizás si me hubiera tocado hacer el trabajo contemporáneo, me hubiera costado menos trabajo encontrar textos de mujeres, pero eso, digamos, como para que lo vayan de alguna forma, digamos, teniendo presente que seguramente estaremos haciendo luego presentaciones del libro, como para que vean alguna notita de por dónde podrá ir allí la presentación. Pero bueno, hoy no vengo a hacer más comerciales, ya hicimos muchos. Me toca hablar de la presidencia de Ernesto Zedillo y las reformas a la Constitución durante su presidencia. Y quisiera comenzar con voy a llamarla cita. La traigo en dos versiones, una versión muy cortita, muy telegráfica, y la versión un poquito más documentada, más grande. La primera es la que como yo me acuerdo más o menos, me acuerdo que lo oí, que lo dijo. Entiendo que sí se reprodujo en los periódicos de ese momento, sí la cita está por ahí, tengo que documentarla bien para ponerla bien en la versión corta, pero ya en el proceso un asistente de investigación ahí en el Instituto, Carlos Escobedo, aquí está presente, me hizo favor de encontrarme una versión un poquito más documentada por lo pronto, de una entrevista que le hace Enrique Krause a Zedillo cuando Zedillo ya va acabando su periodo presidencial. La cortita, palabras más, palabras menos, dice algo así como que
el mismo Zedillo hablando dice, la elección fue limpia, fue legal, fue transparente, pero fue inequitativa o no equitativa. Palabras más, palabras menos, creo que a todo mundo como que le suena esa imagen de que eso dijo Zedillo reconociendo su triunfo en el periodo en el que él es presidente electo. Yo lo he estado rastreando en la parte del periodo de presidente constitucional y no está en la parte de presidente constitucional, entonces empecé a rastrearlo en la parte de presidente electo, entonces es ahí donde estoy buscando donde exactamente lo dice. Todavía no lo encuentro tal cual, pero más o menos así es como yo me acuerdo que va la cita. Un poquito después, ya para terminar su sexenio, en una entrevista que le concede a Enrique Krause hacia los finales, hacia el 27-28 de noviembre del 2000, le dice a Krause, y lo leo de corrido: en 1994, cuando yo fui electo presidente de la República, todo el mundo dijo que las elecciones habían sido limpias, habían sido legales, habían sido transparentes, que no había ninguna duda sobre los votos que habíamos recibido cada uno de los candidatos. Pero yo fui el primero en decir que si bien eso era cierto, también era cierto que la gente no estaba satisfecha con la democracia en nuestro país. Era muy curioso porque uno le preguntaba a la gente, ¿las elecciones fueron legales y limpias? Y la gente decía sí. Y luego, la siguiente pregunta, ¿tú crees que México es un país plena y totalmente democrático? Y la gente decía no. Entonces, esto como preámbulo y como para adelantarles, digamos, un par de ideas, ¿no? Zedillo, desde esta cita, creo que deja entrever muy bien algo que le estaba faltando al sistema político mexicano. Él lo entendió, creo yo, en una noción de democracia electoral. Yo creo que este reclamo de que no hubiera democrático creo que es más amplio, creo que era una idea más de democracia sustantiva, de verdaderamente que las cargas no sean para unos cuantos, ni los beneficios para unos cuantos, sino que verdaderamente nos distribuyamos esos beneficios entre todos por igual. Entonces, un sistema mucho más democrático, yo creo que esa es la crítica, ¿no? Pero bueno, Zedillo, dentro de todo, lo que él entendió es que en la organización de las elecciones faltaba hacerlas de manera mucho más equitativa. Y en ese sentido, una de las grandes reformas, se las dejo adelantada ahorita, pues va a ser la reforma con la cual se crea el Instituto Federal Electoral, y en esa misma reforma, lo que entonces era un tribunal autónomo, que era el Tribunal Federal Electoral, TRIFE, pasaría o regresaría al Poder Judicial como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso es en 1996, apenas entrados 2 años de su presidencia, no había cumplido ni los 2 años y ya estaba esa gran promesa, creo yo, que había él adelantado, porque esa promesa la dice el día de su discurso de toma de posesión. Ahí lo explica muy bien y ahí lo dice muy clarito que va a convocar, que va a hacer esa gran reforma, que se tiene que hacer esa gran reforma y la deja anotada y la cumple. Eso en lo personal a mí me gusta mucho, ahorita tendría que hacer alguna otra nota, pero me gusta mucho esta parte de que la promesa de campaña, la promesa del discurso de toma de posesión sea un compromiso que se cumple. No les digo quién, pero hay algunos que me parece que no cumplen, dicen ahí en el chiste que ni años cumplen, ¿no? Entonces, dejémoslo un poco ahí con la nota de que me gusta eso, me gusta como una coherencia de Zedillo de decir quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y nótese, me adelanto un poco al final, como saben Zedillo pues es el presidente que de alguna forma permite una alternancia, reconoce el triunfo de Fox y pues pasamos a una primera presidencia panista, una segunda presidencia panista, y de alguna forma el artífice tiene que ser Zedillo. De alguna tenemos que verlo como que esa reforma que hace Zedillo es parte de esa construcción. La otra gran reforma, que me parece que, y la dejo un poco también anunciada, pero es la otra gran reforma, es también una que él anuncia desde su discurso de toma de posesión. Y lo dice, y hoy mismo estoy mandando una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión. La iniciativa de reforma, no sé si se acuerdan ustedes, pero era básicamente la que reforma en materia de justicia, que regresaba a la Corte o reformaba la Corte para, de los 21 ministros numerarios más los 5 supernumerarios, 26, reducir el número y quedarnos con una Corte de 11 ministros, tal y como la tenemos hoy en día. Pero no nada más el dato o el hecho significativo era la reducción de ministros, de 26 a 11,
sino el cambio conceptual de lo que implicaba eso. En una corte de 26, los ministros solían ser, no sé cómo ponerlo, pero déjenme decirlo, que era un lugar de retiro de políticos, era un lugar en el que la gente que había hecho favores al sistema tenía un lugar asegurado para llegar y estar en esa corte. Algunos sí, de carrera judicial, que sí era como entendida como el máximo escalón en ese escalafón judicial, pero sí había como esta nota como que gente que no había sido o no había ocupado algunos puestos o alguna trayectoria jurídica, llegaba eventualmente a ser ministro de la Corte. Entonces, esa partecita me parece que es una de las que eventualmente cambia con la reforma de Zedillo. Y la otra, que me parece como la más relevante, es que se le dan atribuciones a la Corte de verdadero tribunal constitucional. Estas figuras de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, vienen a complementar muy bien el escenario que teníamos reducido nada más a la figura del amparo. Y dentro de la figura del amparo, la idea del amparo contra leyes. Pero en ese sentido, robustecer estas dos figuras con otras figuras, pues sí, acercándolo a una función de un verdadero tribunal constitucional. Entonces, como ya les decía, estas dos reformas me parece que dejan entrever muy bien los logros de la presidencia de Zedillo y la trascendencia de la presidencia de Zedillo. Esa reforma a la Corte, pues desde 1994, 31 de diciembre de 1994 se publica en el Diario Oficial. Entonces básicamente esa reforma ya cumplió sus 23 años, está por cumplir 23 años este diciembre, y entonces es la que ha estado de alguna forma rigiendo buena parte de los destinos. Pero decía yo que también había estado dedicada a una parte como más conceptual, a una parte de donde era necesario garantizar la independencia judicial. Era necesario, digamos, fortalecer a la Corte, garantizar la independencia. Yo creo que eso se logró en una primera instancia y eventualmente quizás los mismos procesos nos hayan llevado a que hoy por hoy no estemos tan contentos como estaba el diseño originalmente de la Corte, pero eso me parece que es un paréntesis, un dato como para reflexión. Pero déjenme quizás, antes de seguirme con estas dos grandes reformas que son las que, insisto, son las que me parecen más importantes, déjenme darles un poquito el contexto general, luego nos metemos un poco el contexto particular de Zedillo y si quieren redondeamos con algunos otros temas de estas dos grandes reformas que ya les dejo yo anunciadas. En general, una cosa que a mí me preocupa y los que son asiduos a este recinto ya les habrá tocado que me queje, ¿no? Que diga amargamente que esto de que reformamos a la Constitución cada tercer día me parece una gran afrenta, ¿no? El pasado 5 de febrero estábamos justamente en Querétaro celebrando el primer centenario de la Constitución de 1917 y a mí lo que me parece un franco despropósito, se estaba aprobando ese día, se estaba promulgando, el presidente Zedillo promulgó la reforma o el decreto de reforma número 230 a la Constitución del 17. En 100 años, 230 decretos de reforma. De esa fecha ahora se le ha agregado una más, 231 decretos de reforma llevamos al día de hoy, pero quédense con esos 230 en los 100 años. Y les adelanto algo, yo prefiero contabilizar el número de reformas, el número de decretos de reforma, porque me parece que es más claro el dato. En lugar de buscar cuántos artículos se trastocaron, se modificaron, se adicionaron, que ese número quizás no sea necesariamente claro, prefiero hablar del número de decretos, pensando en que cada decreto tendría una racional de hacer algo. Nótese, creo que hay veces que hay decretos que tienen más de una racional, pero el modificar número de artículos, muchas veces pueden modificarse varios artículos, pero realmente el cambio es simplemente de terminología, porque ajustamos un mismo artículo a una terminología, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes ahora con la reforma que hicimos a la Ciudad de México, en lugar de Distrito Federal, pues había que modificar todos los artículos que decían Distrito Federal. Entonces, pues eso no cambió en realidad mucho, ¿no? Era un solo gran cambio el que habría que contabilizar desde mi punto de vista. Pero bueno, el dato importante, 230 decretos de reforma. Eso quiere decir que, promedio, ¿no? 2.3 decretos de reforma por año. Lo cual nos daría una media de 13.8 de decretos de reforma por cada 6 años, por cada sexenio. Entonces, nótese, cada presidente, más o menos siguiendo la estadística, el promedio, tendría que tener 13.8 decretos de reforma.
Digo, aquí tengo una tablita que es la de jurídicas, donde podemos revisar cómo están los decretos de reforma, y verán que esto es el riesgo que corro cuando ando aquí haciendo cosas. Entonces, los diferentes decretos de reforma pues van pasando en los diferentes años, ¿no? Entonces, para que me crean que sí son 231, me vengo hasta abajo y ya verán que sí quedan 231 decretos de reforma, contabilizando el del 24 de febrero del 2017. Pero sobre todo me interesa que vean las del periodo de Zedillo. Zedillo, como saben, entra en 94, el 1 de diciembre de 1994, y él se mantiene en la presidencia hasta el 30 de noviembre del año 2000. Entonces, las reformas, desde la que lleva marcada como número 133 hasta la que lleva el número 146, son de Zedillo. Perdón, sí, 146. No, perdón, hasta acá. Sí, hasta la que dice 140 hasta la 150, que es 21 de septiembre del 2000. Entonces, son 18 decretos de reforma, con lo cual Zedillo, así en números abstractos, está por encima de la media. ¿Estamos? Pero con otro dato. Si vemos que son 230 decretos, el 115 y el 116 estarían a la mitad. El 115 y el 116 son del 10 de agosto de 1987, junto con el 113 y el 114. Estos son los finales del periodo de Miguel de la Madrid. Pero nótese, de 1917 a 1987 se hicieron la mitad de reformas. Y la otra mitad de reformas las hemos hecho en los últimos 30 años. Como verán, en la velocidad con la cual estamos reformando la Constitución es mucho más ahora que lo que era antes. Eso, a mí en lo personal, ya les he dicho, me parece que es un mal signo, es una mala señal para mi forma de ver las cosas. Sí creo que una Constitución debe estar hecha para durar, perdurar, para que sepamos a qué atenernos, que nos guíe, ¿no? Y si me la están cambiando, digamos, ya no les dije, pero este número de reformas en los últimos 30 años nos da a 3.3 reformas por año. 65 decretos de reforma, bueno, déjame ponerlo así. Los primeros 50 años serían en 1967, ¿no? Para 1967 llevábamos 65 reformas antes de los primeros 50 años de la Constitución. O sea, 1.3 decretos de reforma por año. En los últimos 50 años hemos acelerado 3.3 decretos de reforma por año. Lo cual daría, ahora con este dato como más de aceleración hacia acá, nos tendría que dar un promedio como de 20 decretos por periodo sexenal. Nótese, Zedillo está a un poquito abajo de ese 20, pero 18, ¿no? Tampoco es que esté mucho más abajo. Lo que quisiera yo que vean de dato que me parece como relevante, es que sí se ha acelerado la utilización del mecanismo de reforma de la Constitución, cuando quizás no, a mí me parece que no es estrictamente necesario, pero entiendo que quizás había que hacer estas reformas, ¿no? Y nada más como para un dato comparativo, digo, no corro toda la tabla para decirles, les pido que me lo tomen ahí como de buena fe, si no ya lo pueden revisar en la página de Jurídicas. En el periodo de Miguel de la Madrid, 19 decretos, Salinas de Gortari 15, Zedillo, decía yo, 18, Fox 17, Calderón Hinojosa se avienta 38, que es el doble de las de Miguel de la Madrid, y Peña Nieto lleva 26 en lo que vamos del periodo. Yo, esos que hacen ustedes así como o sea, no lo habíamos ensayado, pero nos salió perfecto, ¿no? Así, ¿no? Porque refleja lo que yo quiero, lo que me quisiera que vean, que a mí me tiene preocupado, que es que verdaderamente pensamos que basta con cambiar la Constitución para cambiar la realidad. Si eso fuera cierto, hubiéramos resuelto 231 veces los problemas de este país. Pero en la medida en que tenemos que seguir haciendo reformas, parece contraintuitivo, ¿no? Lo cual sugiere que no necesariamente lo hemos resuelto esos problemas del país. ¿Más o menos? Pero se ve mi preocupación y se las dejo ahí como muy compartida. Decía yo que en el caso de Zedillo, y déjenme ponerlo y poner una nota, un paréntesis muy clarito, no me interesa ni defenderlo, ni atacarlo, ni criticarlo, ni alabarlo, simplemente trataré de ser o mantenerme como muy objetivo de qué es lo que pasó en su periodo.
No paso por alto todas esas cosas que ustedes saben y que las menciono brevemente. El llamado error de diciembre, no me interesa si la economía estaba en pasadores o no, pero alguien se los quitó, era como la típica frase, ¿no? Pero sobre todo ahí sí creo que la responsabilidad le cae a él. Estuviera o no estuviera en pasadores, los que la manejaron mal la crisis, creo yo, fueron la presidencia de Zedillo. Creo que fueron ingenuos, creo que los agarró muy de sorpresa, pero otra vez, no me interesa ni criticarlos ni alabarlos, nada más dejo el dato de que el error de diciembre pues es parte de la presidencia de Zedillo. ¿Estamos? La matanza de Acteal es también un signo como muy, muy duro, un estigma muy fuerte que tiene también esa presidencia. Creo que esas son como las dos notitas más drásticas, de las negativas, diría yo. Y las que yo veo como positivas, un poco siguiendo esto que les decía de las reformas, es si logró hacer dos cosas: un sistema de justicia con la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, como un órgano más independiente, como imparcial, como árbitro de los poderes. Eso es lo que decía Zedillo en su discurso de toma de posesión y lo que decía él cuando mandaba la iniciativa. Si la Corte logró eso, entonces ya teníamos una cara buena, creo yo, de la presidencia de Zedillo. Y la otra, si se creó el Instituto Federal Electoral y sirvió para organizar elecciones que fueran cada vez más limpias, más legales, más transparentes, pero sobre todo más equitativas, pues también cumplió con otra nota positiva el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León. Insisto, no me interesa contrabalancear las dos historias, los dos hechos, lo que me interesa es hablarles de las reformas, ¿no? Platicar de las reformas, y lo que digo es, o en un cierto punto me parece que dentro de todo hay un esfuerzo genuino. Yo le creo que era una persona auténtica, transparente, para muchos lo veíamos quizás hasta como ingenuo, pero bien intencionado. Creo que esas dos reformas son por sí solas dos grandes atribuciones, dos grandes contribuciones al derecho constitucional mexicano, a la historia mexicana, sobre todo reciente, contemporánea. No creo que nos podamos explicar el país como lo estamos viviendo hoy sin esas dos reformas. Las dos reformas, tanto hablar del INE, ahora INE, ¿no? Antes IFE, como de la Suprema Corte de Justicia, pues eran un órgano que no existía, el Instituto Federal Electoral, y el otro órgano que estaba completamente opacado por los demás poderes, ¿no? Es más, ¿se acuerdan ustedes de la Corte antes del 94? Es más, les aseguro que es más fácil acordarnos de los ministros de la Corte del 94 a la fecha, siendo menos, que los que eran de 94 hacia 1917 hacia atrás. Es más, se los pongo así, la Corte lleva apenas un primer ciclo de relevos. Nótese, se murió primero uno de los ministros y luego se murió uno de los que sustituyó, Valls, ¿no? Entonces tenemos ahí menos dos. Román Palacios fue uno y luego Valls fue el otro, ¿no? Entonces, de hecho, ya hay una renovación de más. Entonces, llevamos 23 ministros desde el 94 a la fecha, ni siquiera son los que estaban en funciones el día que se hizo la reforma. ¿Estamos? Y les aseguro que no nos acordamos vamos acordándonos más de los que vimos para acá que los que había antes, porque no era tan visible la Corte. Insisto, se veía como un refugio de políticos, como un lugar de reserva, ¿no? De banca y de premio, ¿no? O castigo quizás también podría ser. Pero lo que me interesa ver o insistir con el tema de esas dos grandes reformas, me parece que el balance que dejó Zedillo hacia grandes rasgos era un balance favorable en esta parte de las reformas a la Constitución. Insisto, con lo limitado que es medir a un país o a un sexenio con las reformas que uno empujó, que uno promovió y que eventualmente fueron aprobadas. Con las notas que yo creo que en su momento se logró generar tanto un instituto electoral ciudadano, que era un objetivo, e independiente, y que en un momento dado se logró hacer una corte mucho más independiente. No les sé decir si la de ahora es menos independiente, y no les sé decir si el INE sea menos independiente y menos ciudadano que el de antes. En los dos casos me parece que sí, me parece que las reformas hicieron unos ajustes
muy correctos en el momento adecuado, y me parece que quizás el escenario era mejor en 1994-95 con la reforma en materia de justicia y en 1996-97 con la reforma en materia electoral. Entonces, si hay otra señal como de alarma, creo yo, ahí como para tenerlo también presente. Pero bueno, les quiero contar las reformas, ¿no? Ya la primera se las he dejado muy esbozada, es el tema de la reforma en materia de justicia en general. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994. Esa es la reforma que, insisto, cambia el tema de la Corte, no nada más la cuestión numérica de reducir de 26 a 21, sino creo que cambia una concepción conceptual, gira para darle atribuciones de verdadero tribunal constitucional, pero sobre todo, y lo dice muchas veces en el discurso de toma de protesta y luego en la iniciativa, lo dice Zedillo, había que independizar a los jueces de la política, que no estuvieran subordinados al presidente de la República. Antes el nombramiento pues era básicamente lo que dijera el presidente, ahora había que pasar una terna que presentara el presidente para que fuera aprobada eventualmente por el Senado. Hay una nota, un paréntesis, esa reforma a mí me parece muy curiosa porque parecería que bastan dos poderes que se pongan de acuerdo para eliminar un tercer poder, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Legislativo hacen una reforma a la Constitución y borran de un plumazo el Poder Judicial. Entonces, aquí la historia parece que fue para bien, pero de todos modos eso sería una nota como curiosa en cualquier otro momento, en cualquier otro espacio. Decía yo que esta reforma de materia de justicia, a mí me parece que sobre todo, yo sí la veo como un cambio conceptual fuerte, insisto, mayor independencia de los jueces, carrera judicial, mayores atribuciones como verdadero tribunal constitucional. Creo que ahí desafortunadamente muchos de nuestros ministros no han entendido bien lo que implica que sea tribunal constitucional y no meramente una Suprema Corte o tribunal de legalidad. Un tribunal constitucional le toca ver por la constitucionalidad de todo el sistema, versus un tribunal de legalidad que solamente revisa que las decisiones sean conforme a derecho. Y en ese sentido creo que todavía nos falta en esa línea, pero insisto, la reforma me parece que fue muy correcta y muy avanzada en esa línea. La segunda reforma, esta es una reforma en materia de monopolios, publicada en el Diario Oficial del 2 de marzo de 1995, diría que no tiene mayor relevancia. El tercer decreto es uno en materia de derechos y de justicia penal, publicado en el Diario Oficial del 3 de julio de 1996, y esta tiene varias notas interesantes, a mí me parece que son muy relevantes, porque entre otras cosas habló o hacía la referencia a las comunicaciones privadas son inviolables. Y ahí ponía la salvedad, salvo que la autoridad competente autorice la intervención. Y ese tema, y bueno, y ahí también decía claramente algo que ustedes tienen muy arraigado, esta idea de que si cualquier intervención telefónica que no fuera ordenada por autoridad competente, autoridad judicial, no podría tener ningún efecto legal. Entonces, esta nota que seguramente ustedes tienen muy clara de que de repente nos filtran comunicaciones privadas, aunque sean de figuras públicas, pero siguen siendo comunicaciones privadas, y que todos oímos, ¿no? Todos con nuestras orejitas oímos esas comunicaciones privadas, y nos formamos un juicio de qué debe pasar en tal o cual caso. Pero curiosamente el efecto jurídico que deben tener esas comunicaciones es nulo, porque están viciadas de origen por haberse adquirido en forma indebida. Ahí hay otras cosas en la teoría la teoría apela a esta idea de los frutos del árbol envenenado, ¿no? Si está envenenado el árbol, pues los frutos también están envenenados, entonces ya esa comunicación ya no sirve. Pero entonces, esa misma teoría del árbol envenenado hace referencia a otras excepciones. Entonces no quiere decir que no podríamos utilizar necesariamente esas comunicaciones, lo que no podemos hacer es darle valor probatorio. Esas comunicaciones nos pueden servir de indicios y sobre esas trabajar, ¿no? Entonces, eso me parece que puede ser una reforma que quizás no les diga mucho, pero me parece una reforma que también me parece relevante, que en la época de Zedillo se fue esa reforma y esto ha prevalecido como un criterio muy contundente, muy claro de cómo se tiene que actuar. El cuarto decreto, nótese, en los primeros 4 decretos de Zedillo, esta es la de la materia electoral en general y la organización y jurisdicción electoral en particular, y fue publicada el 22 de agosto de 1996. El dato, en los primeros 4 decretos están los 2 de los 4 que les digo yo que me parece que son los más relevantes de la presidencia de Zedillo.
Insisto, además cumpliendo con la promesa que había hecho él desde esa declaración que les digo yo de las elecciones fueron legales, limpias, transparentes, pero no equitativas, y la necesidad de hacer un sistema electoral fuerte. Y bueno, la otra parte de lo que se necesitaba en el sistema era fortalecer al Poder Judicial y hacerlo independiente de la política, y que entonces justamente la parte de la reforma que tiene que ver con la jurisdicción electoral girara en torno a no dejar al Tribunal Electoral independiente como un órgano autónomo, sino meterlo al Poder Judicial, pero una vez que habíamos independizado al Poder Judicial de la política. Entonces ya tenía sentido regresar al Tribunal Electoral porque ya estaba independizado de la política. Entonces, en ese sentido me parece que también esta reforma venía muy de la mano con la reforma anterior. La quinta decreto de reforma es en materia de nacionalidad y extranjería, publicado en el Diario Oficial del 20 de marzo de 1997. Como se acuerdan ustedes, ya se había aprobado alguna reforma que permitía que eventualmente alguien como Fox pudiera llegar a la presidencia. En su momento se decía que la reforma estaba diseñada para Jaime Serrapuche, ¿no? Pero había que hacer algunos otros ajustes en esas reformas, y este era uno de los decretos que reformó el tema de nacionalidad y extranjería. El sexto decreto en materia también nuevamente de nacionalidad y extranjería, eso es publicado 2 años después, el 26 de febrero de 1999. Insisto, como para tratar de reacomodar el tema de cómo teníamos que entender los derechos de los nacionales y de los extranjeros. El séptimo decreto, acuérdense, son 118, entonces tengo que meterle un poquito ahí de ritmo. Es un primer decreto en materia de derechos y de justicia penal. Ya lo veremos, van a haber varios que tienen que girar en torno a esta materia de derecho y justicia penal. Es más, el que les contaba yo de comunicaciones privadas es un ejemplo de que por un lado nos tenemos que reconocer derechos, pero tenemos que ir instrumentando la forma de llevar la materia penal, de cómo instrumentarla. Entonces, esa tensión que siempre ha habido y queda muy bien reflejada, ¿no? Por un lado tenemos que darles más derechos y más garantías a los inculpados, pero por otro lado también tenemos que tener más herramientas para perseguirlos, pero que no se entienda que en el afán de perseguirlos podamos violentar sus derechos, sino que se tiene que encontrar ese balance entre mantenerles sus garantías, sus derechos a salvo y poderlos perseguir, Entonces, se viene en este sentido, el séptimo decreto también es en esta materia de derechos humanos y de justicia penal. Este es de 8 de marzo de 1999. Y bueno, aquí los tienen, y para los que les interese luego como darle un poco de seguimiento a las reformas, podrían más o menos ir checando los contenidos de cada una de estas reformas. El decreto 140 es también en materia de justicia en general, otra vez reacomodando un poco las competencias de la Corte. Pero como verán, buena parte de los decretos que estoy mencionando, o sea, ahorita vamos en el séptimo, en el octavo, de los 8 primeros, salvo los 2 que les mencionaba yo de nacionalidad y extranjería, todos han girado en torno al tema de derechos y justicia. Entonces, dentro de todo, creo que ya seguramente los que ya me han escuchado muchas veces hablar, soy de los que cree o entiende que la Constitución tiene 2 grandes tareas. Una es determinar los derechos que tenemos y por otro lado es dividir el poder. Y en ese sentido, insisto, como que las reformas iban muy en esta lógica. Las reformas de Zedillo creo que fue muy congruente y muy coherente en su forma de lo que fue planteando, eran en torno a ampliar el número de garantías y de derechos, al mismo tiempo de generar una justicia en diferentes materias que fuera mucho más imparcial, independiente, etc. Pero bueno, sigo con decretos de reforma, ¿no? El noveno, que es un decreto en materia de medio ambiente sustentable, este fue publicado en el Diario Oficial del 28 de junio de 1999. Me detengo un poquito en este porque me parece quizás que deja entrever parte de esto que decía yo de los derechos, pero también la parte esta de cómo institucionalizar ese trabajo. Me parece que ejemplifica muy bien el binomio. Por un lado, se adiciona un párrafo quinto al artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Y de pasada se modifica el párrafo primero del artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático,
y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Ya me había yo brincado un poco esta nota. ¿Se acuerdan ustedes que Zedillo era economista? Que Zedillo viene o entra a la presidencia después del asesinato de Colosio y ganando la elección, y dentro de el lema de su campaña era bienestar para tu familia, ¿no? Pero era en una consonancia con la campaña del propio Colosio. Colosio, ¿se acuerdan ustedes que había dicho algo así como que era el momento de que las buenas finanzas nacionales, la macroeconomía, se volvieran buenas finanzas en las casas de cada uno, ¿no? La microeconomía. Entonces, Zedillo creo que en esta otra reforma también creo que de manera coherente o congruente retoma buena parte del espíritu que había sido parte de su campaña, de sus lemas de campaña, y además, insisto, desde la campaña de Colosio, que se acordarán ustedes que Zedillo era el coordinador de la campaña de Colosio. El decreto 142, y aquí ya Imer Flores empieza a ser como más sospechoso de estas cosas. Nótese que las primeras 9 reformas, son 18, ¿no? La mitad. Las primeras 9 reformas se hicieron hasta el 28 de junio del 99, pero sobre todo el dato que me parece importante es que las primeras 6, el dato no me está ayudando aquí, las primeras 5 fueron hasta 1997. Entonces, de 99 a 2000 se vienen 13 reformas. Entonces, como que se acelera el paso de las reformas de Zedillo en esos últimos 3 años. Entonces, las primeras en 3 años, 5, me parece que muy pensadas, muy bien razonadas, y de repente como que se acelera la velocidad de las reformas con Zedillo, y voy en la 10, y me falta llegar a 18, ¿no? Y me queda un poquito más de un año, ¿no? Entonces, aquí como que ya no me gusta el rumbo que van a tomar estas reformas, porque varias van a ser de las de atribuir al Congreso facultades para legislar en el caso de materia justicia contenciosa administrativa y protección civil, ¿no? Esta es una publicada el 28 de junio de 1999. Y déjenme tratar de adelantar por qué no me van a empezar a gustar varias de estas, porque van a ver que varias van a ser de darle atribuciones al Congreso para legislar en diferentes materias. ¿Qué pasa cada vez que yo le doy atribuciones al Congreso general, al Congreso de la Unión? Si yo le estoy dando atribuciones al Congreso, quiere decir que se las estoy quitando a alguien más. A ese alguien más que le estoy quitando atribuciones se llaman estados, se llaman entidades federativas. Acuérdense que tenemos un artículo 124 que habla de la competencia residual. Lo que no esté expresamente concedido a las autoridades federales se entiende reservado a las autoridades locales. Entonces, cada reforma que hacemos para darle atribuciones en materia legislativa al Congreso, le estamos quitando una parte de atribuciones a las autoridades locales. Y en ese sentido, creo yo, y ya me conocerán varios, desde mi punto de vista es una afrenta a la idea del federalismo. Entonces, yo soy de la idea de que tenemos que, al contrario, fortalecer nuestro federalismo y no irlo mermando cada día, ¿no? La otra solución que es, ya dejemos de llamarnos federalismo y mejor llamémonos centralismo, no me acaba de convencer, pero pues es la que en la práctica vemos que es como una de las tendencias. Entonces, estas, insisto, varias de las que van a ver ahorita que van a seguir, contrario a lo que decía yo de que estaba centrado Zedillo en derechos y en justicia, van a ver que las demás, varias de las que van a venir ahorita van a ser de Congreso. Y eso creo que tiene una nota negativa para mi forma de ver las cosas. El decreto 143, en materia de atribuir al Congreso facultades para legislar en materia de deporte. Entonces, no digo que el deporte no sea importante, no se equivoque, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en lugar de que fuera una materia que podíamos legislar desde nuestras legislaturas locales, se vuelve una materia que tenemos que legislar desde el centro, desde la Ciudad de México, desde el Distrito Federal, desde el Congreso de la Unión, para todo México, cuando quizás no todo México tiene las mismas características. No todos juegan, ¿qué les gusta? Béisbol, no todos juegan fútbol americano. Yo sé que el soccer ese sí está más o menos extendido en todos lados y aún así quizás no se juega en todos lados. Entonces, ¿cómo estas pequeñas variantes, no sé, creo que tendríamos que haber respetado mejor la lógica, pero lo dejo ahí, ¿no?
Viene una reforma en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial del 29 de julio de 1999, y esa también refuerza muy bien este sentimiento que tengo yo de que empezamos a hacer reformas de esas como muy de coyuntura, ¿no? Las otras, insisto, las de derechos, la de justicia, sobre todo la de la Suprema Corte y la de materia electoral, me parece que eran reformas súper necesarias, súper congruentes, súper coherentes que había que hacer, pero esta concretamente verán también por qué no me acaba de convencer. Me gustan cuando hablamos de derechos, me gusta cuando ampliamos los derechos, cuando quitamos restricciones, limitaciones en el ejercicio de los derechos, todo eso me parece muy sensato. Concretamente la que tengo en mente es la de la reforma al artículo 58. El artículo 58 es el que habla de los requisitos para ser senador y básicamente dice que para ser senador se requieren los mismos requisitos de diputado, con excepción del de la edad. No sé si se acuerdan ustedes, pero la regla había sido que para diputados tenían que ser 21 años y senadores 30. Y con esta reforma bajamos la edad para ser senadores a 25 años. No tengo nada en contra de las personas de 21 ni de 25, y déjenme voy más pasar, ni de 18 ni de 12, no creo que sea un problema de edades, ¿no? Sí creo que había que entender la lógica de qué es lo que se quería con eso, ¿no? En la Cámara de Diputados, y esto viene desde la reforma de Lerdo de Tejada, desde la restauración del Senado, el argumento era que en la Cámara de Diputados tendría que haber la más amplia representación nacional, que hubiera el más amplio perfil de personas que pueden estar reflejadas en lo que somos la ciudadanía. Y que en el Senado, eso mismo, pero que se buscara como un poquito más de madurez, un poquito más de reflexión, además con una nota de que, insisto, para mi forma de leer la figura del Senado, soy súper romántico en eso, súper federalista, es que tenía que representar como a los estados, a las entidades federativas. Nótese, no creo, no es un problema de los 25 años, de que esté listo uno para hacer eso. Lo que no me gusta es el contexto en el que se hace la reforma. Ustedes acuerdan que es estas reformas que huelen, ¿no? Y saben, ¿no? Y todo lo que solemos decir, en este caso podemos decir a tucán verde, ¿no? Al niño del tucán verde, ¿no? ¿Sí, más o menos? Otra vez, si la reforma es general y va a ser para todos, esa parte yo, Imer Flores, la aplaudo, es progresiva, está bien, pero la justificación en corto de por qué hacerlo, para darle cuota al Partido Verde, que no tenían senadores, no iban a poder tener senadores, porque todos los del Partido Verde eran menores de 30 años, ¿no? ¿Sí se ve? Había que artificialmente abrirles espacios. Me parece que eso empieza a trastocar parte de la lógica. Entonces, entre las del Congreso y esta que les digo yo, ya vean cómo empezamos a degenerar, y las de hoy en día no están mucho mejor que estas que les cuento, pero bueno, eso ya es otro tema, ya les tocará venir a otras sesiones a ver qué les cuenta, ¿no? Decreto el número 13, en materia de atribuir al Congreso facultades para legislar en materia de la Fiscalía Superior de la Federación. Esta es una reforma necesaria e importante, pero otra vez, dándosela al Congreso, controlándolo desde el centro, ¿sabes? Yo soy un poquito ahí de reserva. Una de las que quizás no sean tan desafortunadas es en materia de protección de los derechos humanos. Esta fue publicada en el Diario Oficial del 13 de septiembre de 1999. Esta es, no sé si se acuerdan ustedes, pero es la que obliga a que todos los estados tengan sus comisiones de derechos humanos. O sea, generaliza la materia, lo cual me parece que otra vez es bueno, es progresivo, etcétera, etcétera. En ese sentido no tengo mayor objeción de esa reforma. ¿Era estrictamente necesaria? Creo que no, pero dentro de todo es en ese tipo de reformas que uno dice, bueno, estamos mejor con ella que sin ella, pero no es que fuera estrictamente necesaria, pero digamos, no la haría sonar inoc. Una reforma en materia de ayuntamientos, esta es del 23 de diciembre de 1999, la 15, ¿no? La 16, en materia de derechos de los niños y de las niñas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de abril del 2000. Entonces, para que no nada más le echemos la culpa de todo a Fox, ¿no? La reforma es anterior, ¿no? De los niños y de las niñas. La reforma bien pudo haber sido llamada de la niñez, pero le pusimos desde los niños y de las niñas, y luego llegó Fox y pues chiquillos y chiquillas, ya, todo lo demás que ustedes saben. Pero, otra vez, esta reproduce la lógica que me gusta de cómo tenemos que entender los derechos. Los derechos no es una cuestión de multiplicar derechos sin ton ni son,
sino desde mi forma de ver, entender que tenemos que ampliar, darnos la más amplia protección de nuestros derechos, de nuestras garantías, y eso incluye también señalar qué autoridades son las que se deben encargar de proteger o garantizar esos derechos. El comercial que toda la vida repito, porque me parece muy buen comercial, era muy clarito en esto, ¿no se acuerdan ustedes antes el IFAI, ahora el INAI? El IFAI tenía esta campaña que decía que el derecho a la información es tu derecho y el IFAI es tu garantía, ¿no? A mí me parece que eso lo entiende muy bien la figura, ¿no? Tengo derechos, pero también tengo que tener garantías para hacer valer esos derechos. Garantías institucionales, garantías procedimentales, el amparo o recursos, lo que ustedes quieran. Pero bueno, en el ejemplo de los niños y las niñas. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Clarito, ¿no? Los niños y las niñas tienen derechos. Nótese, aquí se les da un estatus especial, protegido a los niños y niñas, pero en el fondo todos tenemos ese mismo derecho. Pero se empieza por enfatizar la importancia de reconocerle a estas personas por su estatus especial, que a ellos especialmente hay que hacerlo. No quiere decir que a los demás no, pero sobre todo empezamos con ellos. Pero viene lo siguiente: los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. Eso no les dije nada nuevo, ¿no? El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de las niñas, y el ejercicio pleno de sus derechos. Ahí es donde empieza la nota que me parece importante. Ya estamos señalando quién es el obligado, quién es el sujeto obligado. El Estado es el que tiene que poner recursos para que puedan hacerse valer sus derechos. ¿No más? Y luego dice, el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Nótese, ahí sí, en este punto, no sé si coincidan conmigo, pero pues qué facilidades nos otorga el Estado, ¿no? ¿Qué facilidades otorga el Estado para esto? Digo, otra vez, sí, tenemos derechos de la niñez, ya dijo el Estado que el Estado va a proveer, y luego dice, el Estado otorgará facilidades. Pues yo no veo ningunos incentivos fiscales para los padres. ¿Sí ve? Entonces, aquí todavía me parece, y sí me gustaría como dejarlo asentado, que no basta con que tengamos las mejores intenciones en nuestras constituciones. Necesitamos sí tener claro esta lógica de tengo un derecho y tengo un sujeto obligado, y lo que le voy a exigir al sujeto obligado, pues lo quiero ver. ¿En qué políticas públicas? ¿En qué decisiones? Entonces, no nada más es, pues, digamos, la parte esta como de la mera demagogia, ¿no? De la mera de avanzar que tenemos estas grandes cosas, cuando no vemos cuáles son, ¿no? Entonces, ahí, pero lo dejo como un dato importante como para ver cómo yo dentro de todo me parece que es un ejemplo positivo de entender la lógica de cómo debe funcionar esto, aunque no se haya cumplido completamente con esa promesa. Entonces me parece una promesa medio cumplida, ¿cómo es cumplida a medias? No es cumplida, ¿verdad? Pero bueno, cumplida a medias, ¿no? Decreto 17, igual otro de estos de materia de derechos y de justicia penal, y el decreto, fue publicado el 21 de septiembre de 2000, y el decreto 18 fue publicado ese mismo día, el 21 de septiembre del 2000, en materia de atribuir al Congreso facultades para legislar en materia de educación. Entonces, otra vez, estas cosas bueno, ¿se acuerdan ustedes que esta es la que federaliza la materia educativa? Digo, la centraliza, ¿no? O sea, la vuelve a meter a la esfera federal, digo, a la esfera nacional, en lugar del ámbito local. Pero bueno, ahí están esas 18 decretos de reforma durante la presidencia de Zedillo. Insisto, como vieron del recuento, dentro de las primeras 4 están las 2 que a mí me parecen las más relevantes. Sí hay varias que, insisto, van como en sintonía con esas reformas que son todas las que tienen que ver con derechos y con énfasis en los diferentes aspectos de justicia, pero sí hay varias de esas reformas que me parecen que eran completamente innecesarias, que inclusive para mí representan regresiones, insisto, sobre todo estas en el ámbito en lugar de que las materias sean federales en el sentido de locales, ¿no? De que las hacemos centrales, las hacemos nacionales, y desde el centro pretendemos que podemos imponer la lógica a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso básicamente creo que es lo que redondearía un poco el escenario que les quería yo plantear. Insisto, a mí
siempre con Cedillo me suena esto que viste como claroscuro, ¿no? Por un lado, error de diciembre, Actial, estas notas negativas, ¿no? Pero por otro lado, a final de cuentas, la construcción de una Suprema Corte como Tribunal Constitucional, la construcción de un Instituto Federal Electoral para organizar las elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del propio Poder Judicial, y eso culminado con la cerecita del pastel en el caso de Cedillo, que es la alternancia. Reconocer el triunfo eventualmente de la oposición, concretamente de Vicente Fox, en el año 2000. Y bueno, muchas gracias, quedo atento a sus preguntas e inquietudes.